Más cuestiones karl-popperianas. Para Karl Popper, la democracia no es el gobierno del pueblo, en tanto que el gobierno no está capacitado para ejercer las acciones de gobierno porque no tiene los conocimientos técnicos que se necesitan ni las exigencias de especialización que se tiene para ejercer muchas ramas de lo que gobernar necesita, ¿no? Como puede ser el diseño de una política pública, por ejemplo. El papel del pueblo para Popper dentro de las sociedades democráticas es convalidar o negar su apoyo, su respaldo a un gobierno determinado y a las políticas públicas que este gobierno determinado impulsa, y darle la oportunidad a otro partido, otro proyecto de Estado, proyecto de nación, de desarrollar sus propuestas sobre políticas públicas. Popper destaca incluso que es muy probable que desde los tiempos de los griegos se concibiera de esta manera a la democracia, no tanto como ese poder del pueblo, ese demos pueblo y kratos poder, sino como una forma de poder afirmar el apoyo popular a un proyecto político. Y él se apoya en una frase que rescata de los discursos que escribe Tucídides, que le adjudica Pericles, en el que Pericles dice: aunque solo pocos podemos diseñar una política, todos somos capaces de emitir un juicio sobre ella. Y pues eso, a mí me parece particularmente interesante porque aunque Popper reniega en muchos aspectos de lo que fue la teoría positivista, conecta con los planteamientos que en algún momento hizo uno de los padres del positivismo, tal vez el padre del positivismo, Augusto Comte, en uno de sus primeros escritos, que incluso aparece recopilado en el tomo de sus escritos de juventud, que se llama Sobre los sueños, en el que plantea una especie de jerarquía en la que hasta arriba está el gobernante, opinador, científico, y hasta abajo está el pueblo. En ese sentido, el pueblo sueña, tiene ciertos deseos, tiene, pues sí, ciertas aspiraciones sobre lo que debe de ser su sociedad, pero no tiene el conocimiento necesario para poder desarrollar una propuesta de políticas públicas, una propuesta de las formas en que se debe de ejercer el poder para lograr eso con lo que el pueblo sueña. Por lo tanto, como intérprete de esos sueños del pueblo, pues está el científico, el opinador, el intelectual, quien los interpreta y ya elabora con los conocimientos especializados que tiene, pues estas determinadas políticas públicas y las propone al gobernante. Y es el gobernante quien ya con el conocimiento de cómo se desenvuelve la política real en un momento histórico determinado y bajo las relaciones y las condiciones de poder en una sociedad determinada, decide cómo es que se aplican y se ejercen estas políticas públicas que le están ofreciendo pues los intelectuales. Y no solo cómo se aplican y cómo se ejercen, sino si se aplican y se ejercen o no. Y bueno, más allá de los peros históricos que podríamos ponerle al paralelismo que establece Popper con respecto a los tiempos de los griegos, como puede ser el hecho de que en la época de la democracia griega todos los ciudadanos eran llamados a la participación en el gobierno al azar, básicamente, en la conformación, por ejemplo, del Senado, y bueno, entre comillas, todos los ciudadanos, que pues, eran todos los varones con derecho a ciudadanía, lo cual ya era un ámbito demasiado restringido en el aspecto pues de la riqueza que se tenía y pues igual como de la educación que se recibía. Que por cierto, Sócrates en su momento participó. Y me parece interesante que este modelo del que habla Popper, como del que habla Comte en su momento, es mucho o muy parecido al modelo de gobierno en México que se desarrolló en lo que conocimos en su momento como la transición hacia la democracia, que pues corresponde como a Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, en tanto que era un modelo de gobierno que se respaldaba demasiado en ciertos intelectuales que hacían muchas propuestas muy vacías, recibían mucho dinero público, las canalizaban al Estado y el Estado al final eh, las aplicaba o no las aplicaba. En muchos casos no las aplicaba, pero pues tenemos como muchas herencias culturales e institucionales de esos grupos intelectuales que participaron del diseño institucional
muchos ámbitos del poder público mexicano, como son los organismos autónomos, que pues, fueron propuestas de estos grupos académicos e intelectuales que hoy están como a debate. Entonces, pues es muy interesante cómo estas ideas recorren a través del tiempo y, en mi opinión, terminan derivando en una concepción del ejercicio del poder que es elitista, clasista y no solamente lo es en sí mismo, sino que cuando se propone un modelo democrático con el que puedo o no estar de acuerdo, que busca más una lógica de una democracia participativa con la que, repito, puedo o no estar de acuerdo, pues ya es un clasismo y una lógica elitista que ya no solo los constituye intrínsecamente, sino que la expresan verbalmente. Y nada. Ay, mamita, esta reforma al Poder Judicial me recuerda cuando Diosito nos sentaba en una mesa larga, larga, a deliberar sobre nuestra democracia a todos los angelitos.